Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué privilegio poder saludarles. Me siento honrado en poder dirigirme hacia cada uno de ustedes esta tarde que el Señor nos ha regalado. Esta bendición de compartir una vez más la palabra del Señor con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Me alegro, me regocijo en el Señor por cuanto nuestro buen Dios nos da este alto privilegio de poder saludarles y el poder compartir la palabra del Señor. Precisamente el tema de hoy que vamos a estudiar, que estaré compartiendo con ustedes, el Evangelio según las Escrituras. El tema de hoy es el Evangelio según las Escrituras. Cuando hablamos de Escrituras, estamos hablando de todo lo que está escrito en la Biblia. Fuera de la Biblia no encontramos más argumentos al respecto del tema de hoy. Y no encontramos argumentos para el Evangelio fuera de las Sagradas Escrituras. Encontramos libros de historias, sí, que habla de la iglesia primitiva, sí, del proceso de la iglesia desde la iglesia primigenia hasta el día de hoy. Sí, tenemos mucho de historia, pero simplemente nos da la idea de cómo inició el Evangelio. El Evangelio lo encontramos únicamente a través de la Biblia, la palabra del Señor. Hay muchas personas el día de hoy que comienzan discusiones, empiezan a discutir, que hablan otra cosa, hablan aquello o aquel y se señalan unos a otros. Pero quiero decirles, hermanos, la única verdad encontramos en la palabra del Señor. Me alegro saludarles, me alegro poder compartir una vez más la palabra del Señor con ustedes. Esta tarde de hoy es un tiempo de estudio, es un tiempo de devocional de la palabra del Señor. Espero que ustedes en la mañana estuvieron orando, escuchando música de bendición para el deleite de su vida espiritual. En el tiempo del día, ahora estaremos estudiando la palabra del Señor. La palabra evangelio, tenemos que preguntarnos y tenemos que definir qué significa la palabra evangelio o qué significa el evangelio. Quisiera hacer la pregunta a usted, mi hermano, mi estimado amigo, mi querida amiga, hermano, hermana. Quisiera preguntarle para usted, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que usted sabe del evangelio? ¿Qué es lo que usted conoce del evangelio? Muchas veces estamos congregados en una iglesia cristiana. Estamos ahí congregados, cantamos, oramos, levantamos nuestras manos y gritamos gloria a Dios, aleluya. Qué bueno, pero la pregunta es, ¿usted está en una iglesia cristiana evangélica? ¿Usted es evangélico? ¿Usted es salvo de la ira venidera de Dios? Hay una ira que viene sobre el mundo. ¿Usted es de las personas que están salvos? ¿O simplemente está perdiendo tiempo en la iglesia? Estar en la iglesia no es una cuestión de ganar salvación. Por eso les hablaba de la definición del evangelio. El evangelio significa, en el idioma original, evangelion, que significa gratas noticias, buenas noticias. La palabra describe el mensaje del cristianismo y los libros en los cuales se encuentran el registro de la vida y las enseñanzas de Cristo. Precisamente, eso es el significado de la palabra evangelio. Pero hablamos según las Escrituras. Este mensaje, mis amados hermanos, es las buenas nuevas que Dios ha provisto, una forma de redención por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio del Evangelio, el Espíritu Santo obra para la salvación de los seres humanos, como por ejemplo Romanos 1, 15 y 16. En el Nuevo Testamento la palabra nunca significa un libro o uno de los 4 evangelios, sino las buenas nuevas anunciadas por Cristo y los apóstoles. Eso es el significado de la palabra evangelio.
Cuando hablamos de la escritura, escrituras del latín scriptura, el concepto de escritura está vinculado a la acción y las consecuencias del verbo escribir, que consiste en plasmar pensamientos en un papel u otro soporte material a través de la utilización de signos. Estos signos, por lo general, son letras que forman palabras, y las palabras forman un pensamiento, ¿verdad? La definición de oración en el diccionario de la RAE, ¿qué es oración? Es el conjunto de palabras que forma un pensamiento. Precisamente lo que encontramos en la Biblia, escritura, según estamos refiriéndonos al origen del Evangelio, es decir, el origen del Evangelio se encuentra en las Sagradas Escrituras. A menudo cuando empezamos a estudiar, encontramos a Jesucristo desde el primer libro de la Biblia, es decir, desde el libro de Génesis, y concluye hasta el libro de Apocalipsis, el libro de revelación de revelaciones. Lo que encontramos en la Biblia, hermanos, no es un mensaje acerca de Dios, es el pensamiento de Dios. Cuando entra el pecado en el mundo, el hombre se esconde delante de Dios. En primer lugar, quisiera decirles, Dios busca al humano. El humano nunca ha buscado a Dios en toda su vida. Nunca. Yo no busqué a Dios en mi vida cuando estaba en el mundo. Aunque yo recibí el mensaje del Evangelio a temprana edad, pero nunca busqué al Señor. El Señor me buscó a mí. Así como describe el libro de Génesis capítulo 3. Cuando Adán se escondieron con su esposa Eva, con su mujer Eva, Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Adán responde, me escondí porque tuve miedo, estoy desnudo. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso no obedeciste mis leyes, mis mandamientos, mis preceptos que te dije? Yo te hablé lo que debías hacer. No, Señor, es que la mujer que me diste, y la mujer, no, Señor, es la serpiente, buscando culpables. El hombre nunca busca a Dios en su vida cuando está en el pecado. Siendo cristianos, las personas le cuestan buscar a Dios. No es fácil buscar de Dios. El Señor vino a buscar, precisamente, dice su palabra, a los que se habían perdido. En todo el contenido que tenemos en la palabra del Señor, el contenido del Evangelio, su origen está en las Sagradas Escrituras. El Evangelio no es música, el Evangelio no es canto, el Evangelio es el reino de Dios. Buenas nuevas del reino del Dios, del reino del cielo. Nuestro rey se llama Jesús, es el rey soberano. El propósito de nuestro mensaje el día de hoy, mis estimados hermanos, que cada cristiano comprenda, noten bien, que cada cristiano comprenda el significado del Evangelio y sus implicaciones, y ser portadores del mensaje del Evangelio con una vida de testimonio que refleja la gloria de Dios en un mundo en caos. Repito de nuevo, que cada cristiano y ser humano, precisamente el cristiano, comprenda el significado del Evangelio y sus implicaciones, y ser portadores del mensaje del Evangelio con una vida de testimonio
que refleje la gloria de Dios en un mundo en caos. Querido caballero, querida dama, querido joven, querida señorita, ¿usted es portador del mensaje del Evangelio? Usted refleja el Evangelio, usted refleja la gloria de Dios con su vida en este mundo que está lleno en tantos problemas. O usted no está reflejando el Evangelio, pero resulta que usted asiste a una iglesia, usted es pastor, usted es líder, pero usted no refleja el Evangelio, usted no es portador del mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Simplemente usted no ha comprendido el Evangelio glorioso de Jesucristo. Vamos a iniciar. Pongan sus cinturones, vamos a empezar nuestro estudio en esta hora de la tarde. Vamos a empezar nuestro estudio precisamente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a iniciar nuestro estudio en el capítulo 2, versículo 22, el primer discurso, el primer mensaje del apóstol Pedro después del día de Pentecostés, después que los cristianos por primera vez fueron llenados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés sobre la iglesia y queda una vez con la iglesia por siempre. Versículo 22 al 35. Es aquí donde encontramos el mensaje del Evangelio acerca de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Pero aún no queda allí. En nuestro estudio aprenderemos el día de hoy también la segunda venida de Cristo. Eso es el Evangelio. Repito de nuevo, el mensaje central del Evangelio acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Voy a leer versículo 22 en la Biblia, la palabra del Señor. Dice el apóstol Pedro, versículo 22, capítulo 2 de Hechos. Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siempre, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Cristo significa el elegido, el ungido. Mis estimados hermanos, cuando el mensaje del Evangelio ya no está centrado en la persona de Cristo, por eso el tema es el Evangelio según las Escrituras. Las Escrituras presentan el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es? El mensaje del Evangelio está centrado precisamente en la persona de Cristo. Cuando un predicador, cuando un pastor, cuando un líder, cuando un hermano y hermana que dice que predica el Evangelio, pero resulta que su mensaje no está centrado en la persona de Cristo, en la preexistencia de Cristo, en su encarnación, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión. Mis amados hermanos, se ha perdido la verdadera razón del Evangelio cuando ya no se presenta a Cristo. No solamente el que predica el Evangelio, sino también el que dice ser cristiano. Cuando ya no presenta a Cristo, el cristiano es un representante de Cristo, que el día de hoy también estaremos estudiando. El cristiano es representante de Cristo en la tierra, porque el cristiano es embajador de Cristo en la tierra. El apóstol Pedro estuvo haciendo mucho énfasis en la persona de Cristo. Este es el primer discurso del apóstol Pedro. Es así cuando comienza el mensaje del Evangelio, cuando ellos comienzan a predicar las buenas noticias. ¿No serán buenas noticias cuando ellos dijeron: Jesucristo resucitó, vosotros crucificasteis? Es decir, ustedes mataron al autor de la vida. Pero hoy Dios le ha hecho Señor y Rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo discurso lo que presentó el apóstol Pedro! ¿No les parece? Les pregunto, mis estimados hermanos, mis queridos amigos y colegas, ustedes están representando a Cristo el día de hoy. Ustedes hablan de Cristo el día de hoy. Precisamente cuando nosotros estudiamos toda la Biblia, encontramos a Cristo en la Biblia. Como por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos en Génesis a Cristo, la simiente de la mujer. En Éxodo encontramos el Cordero Pascual. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es el profeta mayor que Moisés. ¡Wow! Josué es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En 1 y 2 Samuel, Él es nuestro profeta fiel. En 1 y 2 Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna. ¡Wow! En Esdras, Él es nuestro escriba fiel. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es nuestro redentor que vive. En el libro de los Salmos, Él es Jehová nuestro pastor. En Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, en Eclesiastés también es nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, Él es nuestro amado y nuestro esposo. En Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestro profeta que gime. En Lamentaciones, nuestro profeta que gime. En Ezequiel, Él es la maravillosa figura de 4 seres vivientes. En Daniel, Él es el cuarto hombre.
en el horno de fuego. En Oseas, Él es el esposo eterno. En Joel, el bautizador en el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el gran misionero foráneo. En Miqueas, Él es el Rey que siempre será Señor en Israel y que será nuestra paz. En Nahum, Él es el mensajero de hermosos pies. Y Nahum, Él es nuestro vengador. En Habacuc, Él es nuestro evangelista que clama por arrepentimiento. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia partida. En Zacarías, Él es el futuro rey de Sión y el manantial abierto de la casa de David. En Malaquías, Él es el sol de justicia. En el Nuevo Testamento, en Mateo, Él es el Mesías. En Marcos, Él es el obrador de milagros, el siervo sufriente. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Espíritu Santo moviéndose entre los hombres. En Romanos, Él es el justificador. En 1 y 2 Corintios, Él es el santificador. En Gálatas, Él es el redentor de la maldición de la ley. En Efesios, Él es el esposo de la iglesia. En Filipenses, Él es el gozo de nuestro corazón. 1 y 2 de Tesalonicenses, Él es nuestro inminente Rey venidero. En Tito, Él es el pastor fiel, el que organiza y administra la fiel iglesia. En Filemón, Él es el amigo de los oprimidos. En Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote. En el libro de Santiago, Él es el sanador de los enfermos. En 1, 2 y 3 de Juan, Él es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. En Judas, Él es el Señor que viene con sus millares de santos. En Apocalipsis, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Usted predica este tipo de mensaje el día de hoy, mi querido hermano, mi querida hermana? El mensaje que se escucha frecuentemente el día de hoy casi no se escucha así, ¿verdad? Pareciera que se ha perdido de control de enseñar y aprender y vivir del Evangelio el día de hoy. Sí, es cierto. Sí, desde comienzos, con los primeros cristianos en Gálatas, un mensaje diluido de parte de los judíos que querían judaizar a los gentiles. Por eso el Evangelio no es según el pensamiento del hombre. El Evangelio es según las Escrituras. ¿Cómo lo ve usted, mi querido hermano? ¿Cómo lo ve usted, mi querida hermana, mi querido amigo? Este es el Evangelio según la Biblia. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Gálatas: ¿quién os fascinó que ustedes quieren ser judíos? No, ustedes han perdido. El Evangelio no es por obras la salvación. Los judíos, el pensamiento de ellos es este: si tú no te circuncidas, no serás salvo porque tenés que guardar la ley. Hoy hay religiones que dicen fe más obras. No es así, mis amigos. No es así, mis hermanos. La fe solamente, la salvación, solamente es obra de Cristo en la cruz. No es obra del hombre. Por eso el mensaje del Evangelio debe ser centrado en la persona de Cristo, en su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Pero lo que está poniendo énfasis el apóstol Pedro en este mensaje, su primer mensaje, está poniendo énfasis en que Cristo murió por los pecados del hombre. Cristo Jesús pagó mis pecados. Por eso hoy les estoy hablando del Evangelio. He experimentado el Evangelio.
y soy testigo del Evangelio, como diría el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Primeramente a los judíos y también a los gentiles o a los griegos. El Evangelio, el mensaje es Cristo. Pero también tiene un llamado. Número 2, el llamado del Evangelio es arrepentimiento. Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento que se usa para arrepentimiento en el idioma original es metanoia, que significa un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de vida. ¿No les parece, hermanos, que Cristo murió por nosotros y Él nos llama diciéndonos: venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera mi carga. Sed manso y humilde como yo lo soy de corazón. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio llama al arrepentimiento. Y para ello vamos a leer los versículos 37 al 40 del capítulo 2 de Hechos. Dice la palabra de Dios, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿quiénes? Y a los apóstoles, los que estaban en el aposento alto, cuando vieron el derramar del Espíritu Santo en la vida de los 120 que estaban congregados en el aposento alto. Todos estaban unánimes, todos estaban clamando al Señor, pidiendo al Señor guianza, fortaleza espiritual. Pero tan de repente el Espíritu Santo cae sobre la iglesia y queda una vez y para siempre. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué dijeron? Hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué dijeron esto? Es porque Pedro enfatizó el mensaje sobre la persona de Cristo y sobre que Él pagó por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Entonces los hombres, los judíos, muchas personas que llegaron ahí, los que son medos, elamitas, y los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si no recibimos a Cristo, hay una ira sobre nosotros. Sí, hay una ira. El que no recibe a Cristo. Porque el que recibe a Cristo, su mente es cambiada, es revolucionada por el Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. ¿Qué dijo Pedro? Versículo 38. Notemos bien esto. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El Evangelio llama al arrepentimiento. El Evangelio llama a ser salvos. ¿Por qué? Romanos capítulo 1. Versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad de Jesucristo, quienes rechazan el mensaje del Evangelio. Viene, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, por eso el apóstol Pedro, su mensaje está enfatizando sobre el arrepentimiento. Su llamamiento, ¿verdad? Hay un llamamiento al arrepentimiento. Arrepentimiento. Es necesario un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es un cambio de vida, no es un sentir, es un llorar. Ay, qué lástima, yo pequé, ¿verdad? Sí, qué lástima, pequé. Estoy triste. ¿Qué te pasó? Es que pequé. No. Esta tristeza te debe llevar a buscar la solución en la persona de Cristo. Porque en Él hay justicia. Él es justo. Y el justo pagó nuestros pecados. Hermanos, arrepentíos es un imperativo. No es una opción. El arrepentimiento es una orden. Es decir, un mandato, no es opcional. Si no te arrepientes, tiene consecuencias. Implica un cambio, tanto un cambio de mente como de una conducta de una persona cuando reconoce la verdad y de que solo en Cristo hay salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra religión que te puede salvar. No, solamente el glorioso evangelio de Jesucristo. Lamentablemente el día de hoy muchas personas han reducido el glorioso evangelio, reemplazando con otros mensajes según el hombre. Por eso no hay muchas personas que cambian, no hay muchas personas que se arrepienten. Si nos damos cuenta en el primer mensaje del apóstol Pedro, ¿cuántas personas recibieron el mensaje? ¿Cuántas personas se bautizaron? ¿Cuántas personas ellos tuvieron una evidencia de vida que se convirtieron al Señor? 3,000 en un primer mensaje. En un segundo mensaje, las personas que se convirtieron en el capítulo 4, versículo 4 de Hechos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres eran como 5,000. 2 mensajes nada más, 2 discursos del apóstol Pedro. Primer discurso, 3,000 personas. Segundo discurso, 5,000 personas. Ahora usted y yo, ¿cuántas personas se convierten por un mensaje que predicamos? Nada, ¿verdad? A veces 1, a veces 2, 3. Hasta ahí. ¿Por qué? Tiene que ver nuestro mensaje. Tenemos que evaluar cómo estamos predicando. Usted como miembro, ¿cómo usted está representando a Cristo? ¿Usted está representando bien a Cristo a través de su vida? ¿O no? Por eso no hay personas que se convierten al evangelio. Hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, dice la palabra del Señor: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que peca, ¿verdad?, voluntariamente es aquel que ha tenido un conocimiento del evangelio. Casi es salvo, pero no es salvo. ¿Por qué? Porque la persona que es salvo recibe a Cristo, se convierte en una nueva criatura. San Juan, capítulo 3. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le presenta este mensaje, ¿qué es? El nuevo nacimiento. Versículo 3.
Le respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona que cree en Cristo nace de nuevo y van a haber cambios profundos en la vida de esta persona. Si no hay cambio en su vida durante 2-3 años de ser cristianos, ¿qué va a suceder? Me deja una evidencia: no es salvo. Querido amigo, estás perdiendo tiempo de decir que llevas tiempo a ser cristiano, pero si no has cambiado, no eres cristiano. La Biblia me enseña que el que cree en Cristo es una nueva persona y es salvo mediante la fe en Cristo, no por buenas obras. Las buenas obras son evidencias de una persona que es salvo. Las religiones dicen: ¿tú vas a creer en Cristo? Sí, está bien, pero también vas a hacer buenas obras. No, vas a hacer obras buenas como evidencia de que eres salvo. No haces buenas obras para ganar el favor de Dios. Haces buenas obras en gratitud a tu salvación porque ya eres salvo. El que rechaza el sacrificio de Cristo, hay una ira sobre él, una condenación. ¿Quién la va a sufrir? ¿La va a sufrir las personas que no creen en Cristo? ¿Que rechazan el sacrificio de Cristo hecho en la cruz? Precisamente vamos a ir a Gálatas. Hermanos, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo es salvo la persona? Solamente a través de la fe en Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz es que vamos a estar bien con Dios cuando ya somos justificados. Justificados significa que tú eres declarado justo ante Dios. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Solamente Dios Padre acepta la justicia de Cristo, porque solamente Cristo vivió la vida que demanda la ley. Él la pudo vivir. Él pudo vivir la vida que demanda la ley de Moisés. Los hombres no pueden. Cristo sí. Él vivió una vida santa, irreprensible. Por eso solo es la justicia de Cristo es aceptado por Dios. Entonces cuando yo vengo y pido perdón a Cristo, recibo la justicia de Cristo, pero yo voy a cambiar. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. El cristiano ya no tiene que vivir como vive el mundo. Tiene que vivir diferente porque es una nueva persona ya cambiado. Esas son las implicaciones del Evangelio. Número 3. El propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? El propósito del Evangelio: reconciliar a los hombres con Dios. Reconciliar a los hombres con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tiene que estar reconciliado con Dios Padre por medio de Cristo? Porque el hombre es enemigo de Dios en su pecado. Y quiero enseñarle el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dices aborreces la iniquidad. No, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás también a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Isaías capítulo 64, versículo 6. Pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia.
Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cómo es la justicia del hombre? La justicia del hombre es trapo de inmundicia. Y Dios rechaza a todos los que practican iniquidad. Dios ama a los justos, Él aborrece a los soberbios. Dios ama a su Hijo Jesús, pero cuando tú vienes a Jesús confesando tus pecados a Él, arrepintiéndose de todos tus pecados, sus pecados, Él te perdona y su justicia es transferida en tu cuenta. Y vienes cuando tú oras, vienes orando en el nombre de Jesús. No es que el nombre de Jesús sea mágico, no. Es que solamente Dios acepta la justicia de Cristo. Por eso la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Cuando Dios dice en ese texto, mirad, ¿verdad? Que Dios ha enviado a su Hijo Jesús para el perdón de pecados, para que nosotros seamos llamados hijos de ¿quién? De Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mis amados hermanos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Katalage, en griego, que significa restauración. Restaurar lo que se había perdido en el huerto de Edén, según Génesis capítulo 3. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están separados, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos restaurar? Podemos restaurar cuando predicamos quién es Dios. En el Nuevo Testamento, de la restauración de la gracia de Dios a los pecadores que se arrepienten y ponen su confianza en la muerte de Cristo. Es la muerte, es el sacrificio de Cristo quien pudo satisfacer la justicia de Dios y quien pudo borrar, cubrir nuestros pecados, los que estamos en Cristo. Y los que aún no están en Cristo, sigue vigente el llamado. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Número 4. El objetivo principal del Evangelio, glorificar a Cristo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice así: esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5. No nos predicamos a nosotros mismos, claros que no, sino predicamos a Jesucristo Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, y es el resplandor en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, en el Evangelio damos gloria a Cristo. ¿A través de quién o como qué o cómo? A través de nuestro cuerpo, a través de nuestra vida. Si el Evangelio, si tu vida no glorifica a Cristo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí en adelante, todas son hechas nuevas.
El cristiano conserva los valores eternos y brilla en la oscuridad con su testimonio. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Versículos 14, ¿verdad? Sí. Sigue hasta el 16. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Usted y yo somos la luz del mundo. Si Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, entonces reflejamos esa luz a quien le estamos siguiendo. ¿Usted brilla en el mundo? ¿Usted brilla con su testimonio? ¿O usted es oscuridad en la oscuridad? El evangelio debe glorificar a Cristo. Entonces tiene frutos. Sí, claro que sí tiene frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Este es el fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El evangelio glorifica a Cristo en la vida del cristiano evangélico. Si no glorificamos a Cristo, preguntémonos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué anda mal en mi vida? Tengo que glorificar a Cristo porque fui llamado para glorificar a Cristo, no solamente con mi alabanza, no solamente con mi predicación, no solamente con mi oración, sino con mi estilo de vida. Debemos de brillar en la oscuridad. Hoy estamos en una pandemia, debemos de ser la solución de los problemas. No somos el complemento de los problemas, debemos de ser la solución de los problemas. Un día me contó una familia que un familiar de ellos está sufriendo una enfermedad y precisamente es el COVID-19 en Estados Unidos. Y esta familia me dijeron que una persona llegó con ellos y les dijo, no, ya no es solución para su vida, la única solución es tomar. Esa persona está dando más problema que en dar solución. Confía en Dios, el Señor tiene control de todas las cosas. Oremos, ayunemos, unámonos en oración, unámonos en ayuno, pidámosle a Dios misericordia. En la parte final estaremos enfatizando el fin del evangelio es vida eterna. El fin del evangelio es vida eterna. San Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Huesos secos oyen la voz de Jehová. Que ese mensaje resuena el día de hoy. Huesos secos oyen la voz de Jehová. Y cuando oyen la voz de Dios, los muertos, no los que están en la tumba, claro que no, los muertos que están caminando, que están viviendo y platicando por celular, chateando. Cuando esos muertos oyen la voz de Dios, muertos en el pecado, oyen la voz de Dios, vivirán y tendrán vida eterna. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, como resultado final, la vida eterna. Esto debe glorificar a Dios. Esto me debe llevar a alabar a Dios, adorar a Dios en gratitud, postrarme de rodillas, porque en Él encuentro salvación y vida eterna. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 5, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto lo está testificando el apóstol Juan.
El fin del Evangelio es gozar la eternidad con Dios Padre después del gobierno milenial de Cristo. Allí ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá lloro, ya no habrá tristeza, ya no habrá muerte, sino gozo, vida por toda la eternidad. Cristo pronto viene a levantar la iglesia. Cristo pronto viene. ¿Usted es salvo? Si usted es salvo, iremos con Cristo. Reinaremos con Él. Si usted no es salvo, le invito. Usted necesita arrepentimiento. Usted necesita salvación y reinar con Cristo. Usted no es merecedor del infierno, de la condenación eterna. Usted es merecedor de vida eterna en Cristo. Si usted cree en Cristo. Y si no cree, usted mismo se está condenando. Dios no lo está condenando. El hombre mismo se condena. ¿Por qué? Porque rechaza el mensaje del Evangelio y la ira de Dios arde sobre esta persona. Te invito a creer en Cristo. Gracias por escuchar la palabra del Señor en esta tarde de hoy. Quiero elevar palabras de oración, dando gracias al Señor que nos ha permitido este tiempo de oración, de predicación de la palabra del Señor, de exposición, de enseñanza, ¿verdad? Hemos aprendido bastante de la palabra del Señor, seguiremos aprendiendo. Querido Señor, te damos gracias por tu glorioso Evangelio. Señor, si hubiéramos rechazado el mensaje del Evangelio, somos merecedores de castigo eterno. Gracias por darnos la oportunidad de vida en Cristo. Hoy gozamos de vida y gozamos de vida eterna en Cristo. Gracias, amado Padre. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. El nombre que sobre todo nombre. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, precioso Jesús. Te adoramos, te exaltamos. Quiero orar por mis hermanos, por mis amigos que aún, Señor, están en el mundo. Necesitan salvación. Perdónales. Ten misericordia de ellos, Señor. Oh Dios, justifícalos y que ellos tengan vida eterna en ti, amado Señor. Hay muchos problemas que enfrentamos el día de hoy. El cristiano no es exento a los problemas. Señor, dale fuerza a los que están sufriendo. Ayúdalos cada día, Señor. Necesitan de ti, de tu poder. Necesitan de tu motivación para vivir una vida que a ti te agrada, Señor. Oramos a ti en esta hora de la tarde con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiga a mis hermanos de Canal 2 Evangélico. Mi hermano Macario Miguel, mi hermano Denilson, mi hermano Miguelito, la familia Hernández Maldonado. Señor, bendígalos, fortalézcalos, ayúdalos siempre, Señor, en el crecimiento de su fe, su vida espiritual. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un privilegio poder compartir la palabra del Señor, este estudio, el día de hoy. Gracias por esta tarde. Me siento honrado de haberles acompañado, llevando el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga. Buenas tardes.